Bueno, entonces vamos a hablar de apoptosis. Siguiente, por favor. Entonces, para iniciar, pues definámosla, ¿no? ¿Qué es? Entonces, es un mecanismo de muerte celular programado y regulado donde se activan enzimas que van a degradar el ADN, las proteínas del núcleo y el citoplasma gracias a la alteración de su membrana plasmática o que atrae a los fagocitos. Siguiente. Entonces, para hablar de ella, digamos, primero hablemos de cuáles son sus objetivos. Su objetivo es eliminar las células no deseadas, envejecidas o potencialmente perjudiciales. Entonces tenemos dos tipos de apoptosis. Siguiente, por favor. En primera instancia nos encontramos con la apoptosis fisiológica. Siguiente, por favor. Entonces, esta se da ya sea por la destrucción de células durante la embriología, como la implantación organogénea, como en la implantación en la organogenia, en la formación que es la formación y desarrollo de los órganos, y también en la involución del desarrollo y metamorfosis. También nos encontramos con que otra de sus causas es la inoculación de tejidos dependientes de hormonas tras supresión hormonal, como sucede en la degradación de las células endometriales durante el ciclo menstrual. Eh, en otros casos, pues está la pérdida de células en poblaciones con proliferación celular, como lo es el caso de los linfocitos inmaduros de la médula ósea y el timo, o de los linfocitos B en centros germinales. Estos, pues, cuando no expresan antígenos útiles, receptores antigénicos útiles. Y también se da o existe la apoptosis para la eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos. Y también nos encontramos en última instancia pues con la muerte de células que ya han cumplido como tal pues con su propósito, como lo es el caso de los neutrófilos, después de una respuesta inflamatoria aguda. Siguiente, por favor. Nos encontramos con la apoptosis patológica. Entonces, en esta, pues nos vamos a encontrar con que tenemos células cuyo grado de lesión va a encontrarse con un límite de reparación superado. Bueno, se puede dar por diferentes causas, como lo es la afectación del ADN. Esto generalmente sucede por la radiación, los fármacos, los antitumorales. Y bueno, también puede ser por proporciones de radicales libres. Y esto, entonces la apoptosis usaría este mecanismo para evitar las mutaciones en el ADN. En segunda instancia, pues nos podemos encontrar con la acumulación de proteínas mal plegadas que pues pueden aparecer por mutaciones en los genes que las codifican o por factores extrínsecos como lo son los radicales libres. No, Lili. Nos podemos encontrar con la muerte celular en determinadas infecciones, lo que nos va a inducir a apoptosis de las células infectadas para intentar eliminar los reservorios de infección. Y por último, pues nos podríamos encontrar con lo que es la atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras la obstrucción de conductos, pues como nos sucede en casos como el páncreas y el riñón y la glándula parótida. Siguiente, por favor. Nos encontramos con cuatro cambios morfológicos y bioquímicos que se pueden producir en la apoptosis. El primero es la retracción celular. Entonces lo que se da es que una célula de menor tamaño con un citoplasma denso y los orgánulos un poco compactados. También nos encontramos con la condensación de la cromatina. Entonces, en esta la principal característica pues es que dicha cromatina va a ir hacia la periferia bajo la membrana nuclear en masas densas de diversas formas y tamaños. Ahí otra característica es que el núcleo se va a fragmentar, puede ser en dos o más. Nos encontramos también con la formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos. Las vesículas pues son superficiales y los cuerpos apoptóticos es que de esta manera va a estar fragmentado
que conocemos como un cuerpo apoptótico, como lo podremos observar más adelante en una imagen, son un compuesto de citoplasma y orgánulos densamente compactados. Mm. Por último, nos encontramos con el último cambio, que sería la fagocitosis de las células apoptóticas y cuerpos celulares. Esto sucede habitualmente por lo que son los macrófagos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar de los mecanismos de la apoptosis. Eh, la apoptosis es causada o se da por la activación de las caspasas, que, como dice ahí, pues son cisteínas proteasas que escinden proteínas después de los residuos de ácido aspartico. Entonces, estas proenzimas, como tal, van a depender de un equilibrio entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Eh, donde estas catabólicamente van a pasar a ser activas, lo que vamos a conocer como fase de iniciación, para posteriormente realizar la degradación de componentes esenciales, que es lo que vamos a conocer como fase de ejecución. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, como podremos observar aquí, el mecanismo de apoptosis se nos va a dividir o tiene dos fases, la de iniciación y la de ejecución. Y en la fase de iniciación nos vamos a encontrar con que existen dos vías diferenciadas que convergen para poder darse la activación de las caspasas. Entonces, estas dos vías son la mitocondrial o intrínseca y la extrínseca, o que es iniciada por el receptor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nos encontramos con esto y que en algunos casos dichas, bueno, antes de empezar a hablar como tal de ellas, ¿sí? Podemos decir que en algunos casos dichas vías se pueden unir o participar de manera simultánea, como sucede en los hepatocitos y las células B pancreáticas, en la que las caspasas 8 producidas por la transmisión de señales de Fas, lo que van a hacer es que van a activar la proteína BIT, también la van a escindir del grupo BH3. Bueno, más adelante veremos a qué pertenecen cada uno de estos grupos y por qué se nombran como BH3, que incorpora a su vez la vía mitocondrial y se da lo que es el golpe a las células. Entonces nos encontramos en primera instancia con la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Como ya había mencionado anteriormente, creo, es el principal mecanismo de la apoptosis en todas las células. Eh, ¿Cuál es su causa? Esta, si bien se va a dar por lo que es el aumento de la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial. Vanessa, ¿me Por, esperas un momento? Continúa, por favor, Jordi. ¿Quién, profe? Disculpe. Jordi, ya le digo cómo se llama nombre completo. profe, qué pena, la que estaba hablando era Angie Peña. Ay, Angie, qué pena. Jordi André Morales Moreno. Sí, ¿me podría mostrar en qué parte más o menos está, profe? Es que yo no hice diapositivas, pero pues para continuar ahí. Bueno, ya había comenzado a hablar sobre las tres vías, profe. Sí. Ok. En las antiapoptóticas estaba, ¿cierto? No, está explicando cuáles eran las vías.
Ah, ok. Eh, bueno, entonces tenemos que la liberación de proteínas está estrechamente controlada por la familia de proteínas BCL2, que esta familia pues va a recibir su nombre precisamente por el gen BCL2. Vamos a tener que existen más de 20 integrantes de esta familia y que se van a dividir en tres grupos, ya sea por su función pro o antiapoptósica y van a poseer ciertos dominios. Entonces, las primeras van a ser las antiapoptósicas, que van a ser las BCL2, BCLX y MSL1. Y estos van a ser los principales miembros de este grupo de antiapoptósicas. Su principal función, como lo dice su nombre, va a ser evitar esta apoptosis eh, de la siguiente manera. Estas van a mantener la permeabilidad de la membrana mitocondrial y van a evitar la salida del citocromo C al exterior. Si este citocromo C sale del espacio intermembranal de la mitocondria al citosol, pues este citocromo C va a ser como un indicador para que inicie la apoptosis. Entonces estos antiapoptósicos pues van a mantener ese citocromo C en el interior. Luego vamos a tener las proapoptósicas, que como su nombre lo indica, van a ser, van a favorecer esta apoptosis, que van a ser las VACs y las VAC. Estas son las pues, dos principales integrantes de este grupo. Eh, Estas van a actuar eh, permitiendo precisamente este paso del citocromo C desde el espacio intermembrana de la mitocondria hasta el exterior de hasta el espacio, hasta el citosol. Y luego vamos a tener las sensoras, que estas son las proteínas BAD, BIM, BID, UMA y NOXA. Estas van a tener un solo dominio, BH, va a ser el tercero de los cuatro existentes, y estas proteínas lo que van a hacer es que van a ser como sensoras del estrés. En la imagen que la profe puso, vamos a ver que en la apoptosis puede ser por falta de señales de supervivencia o por irradiación. Esta irradiación pues también puede ser un estrés. Entonces esto pues van a ser como las sensoras de este estrés o de este daño celular y van a regular el equilibrio entre los dos anteriores grupos ya mencionados. Eh, bueno, entonces los factores de crecimiento van a ser como una de las señales principales que van a estimular, ahí como lo ven, esta como su viabilidad de la célula, esta supervivencia de la célula. Cuando la célula recibe esta señal de supervivencia, eh, van a actuar directamente sobre las proteínas antiapoptósicas, no, perdón, sobre las proteínas eh, BH, perdón, cuando esta cuando la célula recibe una señal de supervivencia, que puede ser, por ejemplo, un factor de crecimiento, eh, va a estimular la producción de esas proteínas antiapoptósicas, lo que va a evitar esta salida del citocromo C hacia el exterior. Cuando esta célula le falta una señal de supervivencia, como el factor de crecimiento, o tiene un estrés celular, o una irradiación, etcétera, un daño en el ADN, mal plegamiento de proteínas en el retículo endoplasmático, va a producir la activación de estos sensores, que son la tercera que ya vimos. Estos sensores van a pegarse o como a inhibir la actuación de de las antiapoptósicas, lo que va a hacer que las proapoptósicas pues causen que esta salida del citocromo C hacia, hacia el citosol. Am,
Ahora vamos a hablar sobre las vías intrínsecas y extrínsecas de la apoptosis. No, perdón, sobre la vía extrínseca. La vía extrínseca es iniciada por receptores de muerte. Esta vía comienza con la amplificación de varios receptores de muerte de la membrana en diversos tipos de célula. Vamos a tener que estos miembros de la familia de receptores van a ser TNF. Una pregunta, Jordi. ¿Qué es el apoptosoma? El apoptosoma es un factor, se forma cuando el citocromo C es liberado al citosol y luego en el citosol se le pega una proteína que es llamada APAF1, factor no activador de la apoptosis. Entonces, cuando este citocromo C se une, forma este complejo, es llamado el apoptosoma. Este complejo va a ser el activador de las caspasas. Puede seguir. Bueno, entonces, derivando de esas caspasas, ya se van a activar, por ejemplo, ahí se activa la caspasa 9 y luego esta caspasa 9 pues va a ser una caspasa iniciadora, y luego esta caspasa iniciadora va a llevar a las caspasas ejecutoras, las que van a finalmente pues, a ejecutar esta apoptosis. Ahora sí, la vía extrínseca del mecanismo de la apoptosis. Ya había mencionado que los receptores de esta familia van a ser la TNF. Estos receptores están como implicados en una interacción proteína-proteína que va a ser llamado dominio de muerte y por esto van a recibir su nombre. Los receptores como que mejor estudiados de esta familia van a ser los TNF de tipo 1, TNFR1 y con una proteína relacionada llamada FAS, que va a ser la implicada en esta vía extrínseca. Entonces tenemos que, para que se empiece esta vía extrínseca, va a haber Jordi, un qué ligando. pena. Jordi, Señor, listo, por favor, sigue Gustavo Pinzón. Listo, profe. Ujú. Entonces, hablando de la vía extrínseca, que es el vía del receptor de la muerte, tenemos que por una parte, Pero antes de eso, ¿qué son los SMAC Diablo? Que no me lo nombraron. ¿cuál? SMAC Diablo. profe, ¿Para ¿lo qué puedo sirve mencionar la yo SMAC que Diablo? no lo dije? Dime. ¿Lo puedo mencionar yo que eso Sí, era como señor. mi parte? Ujú, Sí. dime. Los SMAC Diablo van a ser unas proteínas que se van a llamar así precisamente porque estas van a ser inhibidores fisiológicos de la... no, mentiras. Estas van a penetrar el citoplasma, van a unirse y van a sintetizar a proteínas citoplasmáticas que van a actuar como inhibidores fisiológicos de la apoptosis. O sea, estos van a hacer que los inhibidores de la apoptosis naturales los van a inhibir. Entonces, esto va a dejar que la célula pueda realizar esta apoptosis. Si van a inhibir los inhibidores, se llaman IAP. Estos inhibidores IAP en la célula hacen que la apoptosis no se pueda realizar. Entonces, estos SMAC Diablo van a llegar y van a inhibir a esos IAP. Entonces, van a permitir que la apoptosis se pueda realizar en esa célula. Ujú. Continúa. Ay, ya se me olvidó el nombre, qué vergüenza. Gustavo. Sí. Me toca meterme a la lista. Listo. Entonces, Ujú. tenemos primero una célula que va a generar lo que vendría a ser FAS-L o el ligando de FAS, y la otra que tiene ya todo lo que vendría a ser el complejo de este receptor de la muerte que tiene FAS. Entonces, FAS va a estar unido a un dominio de la muerte que ya va a ser intracelular. Entonces, cuando se da la unión FAS-L o el ligando FAS con FAS,
se va a activar este dominio de la muerte y va a empezar a llamar las caspasas. Acá tenemos la procaspasa 8, la procaspasa y la caspasa 8 activa. Yo soy, según está investigando, la caspasa 8 se había hecho, pero era un estudio con ratas. En humanos ya vendría a ser la caspasa 10. Entonces, una vez que el ligando se une a lo que vendría a ser FAS, se activa el dominio de la muerte, se hace la llamada de lo que vendrían a ser las procaspasas, la caspasa, en este caso la procaspasa 10 y la caspasa 10, y se hace una activación de las caspasas ejecutoras, que en este caso vendrían a ser las 3 y las 6. Y también en lo que vendría a ser la vía intrínseca, también se va a activar como caspasa ejecutora la 3 y la 6. Y se va a generar la apoptosis. Una cosa más a añadir es que aparte de los receptores FAS, también se encuentran los TNF, factores de necrosis tumoral tipo 1. Sino que en este ejemplo se está usando pues lo que vendría a ser FAS y el ligando FAS. Y entonces traía esta imagen como de resumen a lo que vendría a ser la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿sí? Esa imagen que está en el libro. Por una parte, la vía mitocondrial o la vía intrínseca inicia por una lesión celular, por una lesión celular como pueden ser la retirada de los factores de crecimiento, que estos, como digamos, era una señal de supervivencia. Si se quita esta señal de supervivencia, simplemente pues se va a generar la apoptosis. Por segundo parte, tenemos la lesión del ADN por radiación, por toxinas, por radicales libres que dañan directamente el ADN y se genera lo que vendría a ser la apoptosis. También tenemos el mal plegamiento de las proteínas, que es el estrés de retículo endoplasmático, y vemos, o ya vimos, todo lo que, el procedimiento que sigue después de eso, ¿no? Entonces, primero tenemos los sensores BH3 que van a detectar esta lesión celular. Luego, se va a generar la apoptosis, entonces se va a inhibir lo que vendría a ser los antiapoptóticos, se van a sintetizar o se van a hacer más presentes. Los proapoptóticos, se libera el citocromo C, y por una parte se activan las caspasas. Por la vía extrínseca, ¿qué tenemos? Tenemos una interacción del ligando receptor FAS o receptor de factor de necrosis tumoral, como le estaba mencionando anteriormente, y pues bueno, se van a generar las proteínas adaptadoras que eran el dominio de la muerte, luego la activación de la caspasa, y se activan lo que vendría a ser la caspasa 10. Luego se activan unas caspasas adicionales, unas caspasas reguladoras, que como les estaba nombrando era la 3 y la 6. Va a haber una activación de endonucleasas, va a haber una fragmentación, una activación de endonucleasas que lo que van a hacer es como cortar el DNA. Va a haber una fragmentación nuclear, también va a haber una degradación del citoesqueleto, que son los microtúbulos, los filamentos de actina. Y al final se van a formar unos cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos van a tener unos ligandos en lo que vendría a ser su membrana. Entonces van a tener unos ligandos o van a tener señalizaciones para que el fagocito venga y pues lo coma, se lo ingiere, y pues al final nada de lo que está dentro de esta célula, este cuerpo apoptótico, va a salir al citosol, porque en dado caso, no va a salir hacia afuera, no va a salir hacia lo que vendría a ser el exterior. ¿Por qué? Porque si lo llega a hacer, se va a generar inflamación, y pues una característica de lo que vendría a ser la apoptosis es que de lo que vendría a ser la apoptosis es que no se va a generar inflamación como lo vendría a ser la necrosis. Entonces esta señal de cómeme para que atrae el fagocito pueden ser o ligandos, receptores de los fagocitos, o señales como que la fosfatidilcerina se voltee. Eso genera que los macrófagos tisulares la reconozcan y finalmente se dé esta fagocitosis. Entonces, como le vendría mencionando, este cuerpo apoptósico se debe degradar de manera rápida debido a que si no lo hace se puede generar la inflamación. ¿Tienen alguna pregunta sobre la apoptosis? ¿O les quedó claro después de leerlo? Profe, entonces la proteína SMAP diablo se utiliza solamente como inhibidora entre la apoptosis
fisiológica o en las dos? En las dos. Lo que ocurre es que independientemente que sea fisiológica y patológica, el mecanismo es lo mismo. O sea, yo activo ya sea la vía intrínseca o extrínseca, porque recuerden que patológica puede inducirme en la activación tanto de la vía mitocondrial como la activación del receptor, dependiendo del estímulo que yo tenga. Lo que sí en donde varía es cuando yo no tengo apoptosis, que es por lo menos cuando yo tengo una supervivencia exagerada de la célula, que es que así yo tenga todo el estímulo para activar la vía intrínseca o todo el estímulo para activar la vía intrínseca o extrínseca, la célula no es capaz de empezar todo el proceso de apoptosis, que es lo que ocurre cuando yo tengo mutación del BCL2. ¿Y por qué mutación del BCL2? Porque son las encargadas de activar las proapoptóticas. Sí, recuerden que la familia del BCL2 es el que me regula tanto la activación como la activación, con las proapoptóticas como las antiapoptóticas. El problema es que cuando yo tengo mutación del BCL2, lo que me induce la apoptosis se muere, esto se muere, se inactiva. Entonces lo que va a predominar son las proteínas que son antiapoptóticas. Entonces yo puedo mandar todas las señales del siglo diciendo que yo tengo mutación del ADN, que tengo mal plegamiento de proteínas, que tengo alteración en el plegamiento de algunos lípidos y fosfolípidos también, que tengo estrés del retículo, pero como lo que va a predominar son los antiapoptóticas, la célula no va a ser capaz de entrar en un proceso de apoptosis. Hay algo particular en la apoptosis, por lo menos yo a veces puedo tener mutación del gen grande, por lo menos de la familia BCL2 y de genes pequeños. El problema es que la determinación de los genes pequeños reguladores o los que me estimulan la activación de la parte de la apoptosis, que nosotros lo llamamos como los que son las proapoptóxicas, como el BAX y el PAX, nosotros no lo determinamos por inmunohistoquímica. Nosotros solamente determinamos, por lo menos, yo le puedo hacer a un linfoma determinación de BCL2, de BCL6. Recuerden que esas hacen parte de la familia, todos los que son de la familia BCL, ya puede ser 6, 2, hay varios subtipos, 6, 2, hay 8, todos esos son reguladores de la apoptosis, todos tienen una implicación en la regulación de la apoptosis. Lo que ocurre es que hay unos que mandan más, entre comillas, que otros. Entonces, si yo tengo mutación del BCL2 y del BCL6, ¿qué les indica a ustedes? ¿Que tengo mayor probabilidad de que la apoptosis se dé o menor probabilidad de que la apoptosis se dé? Menor probabilidad de que la apoptosis O sea, se dé. exactamente. Entonces, a medida que yo le voy sumando más mutaciones de los genes de la misma familia, la función no se va a cumplir. O sea, ¿cuál es la función real del BCL2 o de la familia de los BCL? La función real. Controlar la Evitar la permeabilidad. apoptosis o producir la apoptosis. Inducir la Ambas, profe. apoptosis. Evitar Ambas. la epitosis. Evitar la apoptosis. Evitar. ¿Seguro? Los de la familia BCL en general. ¿Cuál Yo es la diría que función? ambas, profe. Las dos, profe. Las dos sí, pero es que tiene una función más designada como reguladora. O sea, cuando nosotros tenemos una célula, las células, recuerden que durante mi vida, nosotros no estamos en una burbuja. ¿Qué quiere decir en una burbuja? Nosotros constantemente estamos sometidos, solamente con el hecho de salir a la calle, ¿a qué estamos sometidos? Profe, creo que ya Dañarnos. tengo la respuesta. Dime. Bueno, como tal, la familia de las BCL evitan que se salgan, por así decirlo, o sea, es que ellas están para mantener la permeabilidad de la membrana, para evitar el escape del pues que se escape el citocromo C y otras proteínas que son las que inducen la muerte. Entonces, esto como que evita
que o se pasen más de la cuenta o estén adentro también. Yo creo que ¿Y cómo sería esa palabra cuando yo evito, porque si no se las digo, la evito hacer lo que tú dices? O sea, con, controlar la Antiapoptótica. no salida. tanto controlar, tiene otra palabra. O sea, es un Mantener la proceso integridad. apoptótica. Regular, profe, regular. Regular muy bien el proceso de apoptosis. ¿Por qué? Porque es que solamente, o sea, lo que yo les decía, nosotros no vivimos en una burbuja. Si yo salgo a la calle, así yo haga actividad física, el hecho de yo salir a la calle, ¿a qué me estoy exponiendo cuando yo salgo a la calle? 1, a la radiación ultravioleta. 2, a los bueno, sin salir a la calle me estoy exponiendo a los contaminantes ambientales. Recuerden que está la polución, está la polución que viene, lo que producen los carros, las fábricas, etc. ¿Qué más le ponemos? Si yo trabajo o tengo un sitio de trabajo donde me expongo a sustancias químicas, voy a estar expuesta a esas sustancias químicas, a pesar de que no es como deseo de ponerlo. O sea, ¿cómo decirle deseo de poner? O sea, que yo esté consciente que yo quiera, por lo menos como las personas que fuman. La persona que fuma se expone al agente agresor porque quiere. Nadie lo está obligando a fumar. ¿Sí me entienden? O sea, yo puedo exponerme a unos efectos agresores porque yo deseo y quiero, como puedo exponerme a unos agentes agresores que lastimosamente yo no puedo modificar porque están en el ambiente que normalmente yo hago y me desempeño. ¿Cómo hago yo si tengo que salir? ¿Cómo hago yo para no exponerme a la luz ultravioleta? Entonces, todos esos factores añadidos nos van sumando y nos van a producir cambios celulares. Esos cambios celulares, recuerden que hay unos que se pueden corregir, que es cuando el P53 detecta unas cositas y hace correcciones. Otros cambios celulares no son tan severos que se van acumulando en la célula, que es lo que indica que la célula se está volviendo viejita. A medida que la célula va acumulando ciertas cositas, es indicativo de que la célula se está volviendo viejita y ya va a entrar en un proceso de apoptosis. Para yo poder entrar en ese, antes que no entre, o sea, por lo menos yo me expongo, pero resulta que mi P53 actúa, me hace la corrección, que el cambio que me hizo la luz ultravioleta, entonces mi P53, como la célula fue capaz de hacer el arreglo, no me va a regular que no se me active el proceso de apoptosis. O sea, que predominen más las antiapoptóticas que las proapoptóticas. Pero resulta que con el tiempo, a medida que yo voy acumulando goticas de lípidos, desechos, que yo voy acumulando proteínas mal plegadas, alteraciones en la membrana, alteraciones en mi ADN, en el plegamiento, todo lo que ustedes quieran ponerle, la célula va disminuyendo las antiapoptóticas y va subiendo las proapoptóticas para empezar el proceso ya de apoptosis celular. Eso es lo que ocurre normalmente cuando yo me expongo a todos los agentes. Lastimosamente eso es variable. ¿Por qué es variable? Porque nosotros no nos exponemos constantemente, bueno, a no ser de que sea algo de trabajo, pero por lo menos la gente que le gusta asolearse y ponerse como un camarón cuando se van a vacaciones. En todo el año no se asolean y no se ponen como un camarón, sino es determinadamente, por lo menos una semana en vacaciones. Entonces la exposición severa a la luz ultravioleta fue en una semana. Yo tengo la opción de que si es en una semana, por lo menos cada 6 meses, yo voy sumando alteraciones, que va a llegar el momento en que la célula o puede entrar en apoptosis o evita la apoptosis, o sea, me van a aumentar las proteínas antiapoptóticas y la célula va a ser de supervivencia, que es lo que pasa en el cáncer. A pesar que en el cáncer hay una alteración en la apoptosis, a veces la célula puede tener una mutación letal, o sea, una mutación letal es una mutación que daña definitivamente el material genético, que puede inducir que la célula entre en apoptosis obligada o puede inducir que la célula entre en necrosis. Pero generalmente los estímulos tratan de que se regule, o sea, el BCL2 independientemente, recuerden que a pesar de que me dan las proapoptóticas y las antiapoptóticas, ellos lo que hacen es tratar de regular que nosotros, que nuestro material genético pues trate de hacer las modificaciones pertinentes de los genes reguladores, y si definitivamente yo no puedo, el
P53 es el que me va a activar el BCL2 para que ese BCL2 disminuya las antiapoptóticas y aumente las proapoptóticas. Entonces siempre es un juego. No solamente interviene el P53, también interviene el gen RB, o sea, ahí ya vamos a empezar a unir genes que intervienen en la regulación del ciclo celular. Entonces, esos genes son los que nos van a permitir que yo empiece todo el proceso de muerte celular programada, como les enseñé a ustedes en fisiología. Independientemente, o sea, el proceso que acabamos de ver se da tanto en fisiológico como en lo patológico. Por lo menos, si yo tengo una alteración en mi maquinaria porque tengo una deficiencia de alguna proteína, yo voy a empezar a acumular proteínas mal plegadas. O porque tengo una deficiencia en alguna parte de mi retículo que no me permite hacer el plegamiento normal de las proteínas y empiezo a hacer proteínas mal plegadas. ¿Eso me va a inducir la apoptosis o no me la va a inducir? Sí, profe, por estrés del retículo. ¿Y qué vía se activa? La intrínseca. Intrínseca, profe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, independientemente, lo que pasa es que cuando yo hablo de apoptosis fisiológica y patológica, es que en la fisiológica se supone que la célula tiene que durar el tiempo que tiene que durar, o sea, por lo menos, que el eritrocito, ustedes saben que el eritrocito, pues, con núcleo, ¿me dura cuánto es el tiempo de vida media del eritrocito? 120 días. 120 días. 120 días, entonces ustedes saben que a los 120 días ya el eritrocito manda señales. Las señales que mandan, ¿cuál es la característica del eritrocito cuando está en el torrente sanguíneo? ¿Es muy lábil? No. ¿Cuál es la característica del eritrocito cuando está en el torrente sanguíneo? Que es anucleado. Que es anucleado. Entonces, ¿cuál es el problema de yo ser anucleado? ¿Qué hace que yo renueve las membranas de mi célula? ¿Quién es el que permite que yo haga eso? El núcleo. ¿El núcleo? ¿Y por qué el Las núcleo? proteínas. ¿Material genético? El material genético, ¿pero por qué? Ya dijeron una parte por ahí suelta que las proteínas, pero ¿por qué tiene que ver el núcleo y las proteínas? Sintetiza las proteínas. Pues da Recuerden las que señales. él no sintetiza. La que sintetiza es abajo el... O sea, sí, profe, da la, El da la retículo. información necesaria para sintetizar las proteínas. Exactamente. Entonces, si yo no tengo un núcleo, ¿qué pasa con las proteínas de membrana? No se van ¿Puedo a renovar. hacerle cambio? No. No puedo hacerle cambio. Entonces, el eritrocito a los 120 días se caracteriza porque la membrana se vuelve muy rígida. Entonces, cuando pasa por el sistema retículo endotelial, que el sistema retículo endotelial, ¿dónde tenemos mayor sistema retículo endotelial? ¿En el vaso? En el vaso, pero también tengo en el hígado y también tengo en el pulmón. Entonces, cuando yo paso por el sistema retículo endotelial, como la membrana del eritrocito es muy rígida, no se me va a deformar en los pequeños capilares. Entonces, cuando él no se deforma en los pequeños capilares para poder pasar, se queda, o sea, es como si ustedes tuvieran una puerta chiquita y trataran de entrar, pero no pueden entrar. Entonces se me queda la entrada, entonces ahí ya empieza a marcarse y por ahí viene un macrófago y el macrófago lo fagocita y dice, este ya no pasa, ya definitivamente hay que hacerle la destrucción del eritrocito. Entonces él lo fagocita. El eritrocito, entrada, él no hace apoptosis, porque no tiene núcleo y no tiene toda la maquinaria que yo necesito, porque ya es una célula madura. Lo que yo necesito es que, o sea, el eritrocito en sí, el que me produce la destrucción, es el sistema fagocítico cuando ya detecta que no se me deforma la membrana como tal. Pero si el eritrocito está en la médula ósea, que aún no ha perdido, que se conocen como reticulocitos, que no han perdido su núcleo, si yo le mando una señal estresante a ese eritrocito y ese eritrocito me empieza a plegar mal las proteínas, ese eritrocito en médula ósea, ahí ¿qué va a hacer el eritrocito? ¿Hace apoptosis o espera que el sistema retículo endotelial lo destruya? Apoptosis. Haría Hace apoptosis. apoptosis, exactamente. Entonces, esto también depende del tipo de célula.
por lo menos con los megacariocitos. ¿Qué pasa con los megacariocitos? ¿Son Son los células precursores de las completas plaquetas. o son fragmentos? Son precursores de las plaquetas, sí, pero que son, las plaquetas son células, qué pena, los megacariocitos son las maduras. ¿Las plaquetas son células completas o son fragmentos de células? Son fragmentos. Son fragmentos. Igual, ¿tiene núcleo o no tiene núcleo? Son carentes de núcleo, profe. No, Ajá. Entonces, ¿por qué funcionan si no tienen núcleo? Porque son capaces de hacer su función si no tienen núcleo. Depende de algo que vieron en histología. ¿Qué tienen las plaquetas en su interior? Y en histología también lo vieron. Bueno, se lo vieron. ¿Qué tiene el neutrófilo? El neutrófilo sí tiene núcleo y el resto de células tienen núcleo, pero ellos tienen algo en su interior. ¿Qué es lo que tienen ellos que los hace diferentes? Que depende de su función. La plaqueta, para poder hacer su función, depende Los del gránulos, ATP. profe. Los gránulos. Entonces, ellos en los gránulos guardan sustancias, por lo menos en los gránulos guardan tromboxano, guardan el ATP, guardan serotonina. Todo eso, ¿por qué lo guardan ahí? Porque ellos no son células, pues perdonen por el término, pero no son células verdaderas, sino son fragmentos, no tienen núcleo. Y si yo no tengo núcleo y necesito activarme, yo necesito de ATP, de serotonina, de tromboxano, y sin núcleo, si no lo tuviera almacenado, no tuviera la acción de funcionar, y ATP. Entonces, estos fragmentos celulares no me alcanzan a hacer el proceso de apoptosis. ¿Por qué? Porque es que para yo poder hacer el proceso de apoptosis, necesito de la mitocondria y la plaqueta no tiene mitocondria. ¿Quiénes son los granulitos ahí metidos? Pero ella no tiene mitocondria. Son fragmentos celulares, entonces ellos sí dependen de la fagocitosis, o sea que la célula, como se vuelve viejita, ella expresa el receptor de la muerte, y al expresar el receptor de la muerte, ¿quién va a llegar por ahí a fagocitarlo o a destruirlo? Puede llegar el linfocito NK o puede llegar el macrófago. Entonces el comportamiento de esas dos células es un poquito diferente a las células que sí son nucleadas. Entonces el resto de las células nucleadas, si nosotros le ponemos un estrés, pues ellas va acumulando hasta que llegue el momento en que definitivamente le toca disminuir las antiapoptóticas y aumentar las proapoptóticas para inducir el proceso de apoptosis. Recuerden que independientemente, y lo leyeron ustedes, ya sea que yo utilice la vía mitocondrial o ya sea que yo utilice la parte del FAS, las dos van a llegar a la activación de las caspasas. En muchas ocasiones, las dos vías se pueden iniciar, o sea, que yo tenga un estrés que me genere en la parte mitocondrial y que también, a su vez, también me genere activación del receptor de la muerte o del receptor de la apoptosis, que es la activación del FAS, los dos pegaditos, y eso va a potenciar mucho más la activación de la apoptosis. Una de las cosas con respecto a la apoptosis es que uno debe tener en cuenta es que yo dependo de la integridad de la membrana para formar los cuerpos apoptóticos. O si no, yo voy a tener un proceso que se llama necroapoptosis. ¿Y si leyeron algo de la necroapoptosis? Esa es una vía que es independiente de caspasas, o sea, como tal no activa las caspasas. Al inicio no tanto, pero va a llegar un momento en que sí va a haber activación por la alteración metabólica en la mitocondria. Recuerden que cuando yo daño la mitocondria me va a saltar el citocromo C, o sea, independientemente. Pero la necroapoptosis se da ¿por qué? Por receptores de muerte. Por receptores de muerte, y ahí va a intervenir
lo que es, no intervienen las caspasas iniciadoras, o sea, como habíamos visto en la anterior, que es las caspasas iniciadora 9, aquí solamente interviene lo que es la caspasa, en algunos lados hablan de la caspasa 8, que es la que interviene. Entonces, generalmente lo que se habla es que se inicia todo el proceso, está el receptor de factor de necrosis tumoral. Hay algo particular, y es que en la clase anterior yo les decía que los nombres a veces en patología, o cuando ustedes se sientan a ver los nombres, en muchas ocasiones no concuerdan con lo que se está mencionando. Por lo menos un ejemplo. ¿Ustedes saben qué significa o qué quiere decir micosis fungoide? ¿O para ustedes qué es cuando yo hablo de micosis fungoide? ¿Qué creen de qué estoy hablando? No sé, profe, suena a hongos, pero... No suena a hongos. Pero resulta que el término no es hongos, eso es un linfoma de célula T de piel. Entonces, ojo, en medicina hay muchas cosas que nosotros lo sacamos por similitud, por lo menos. Si ustedes saben que hay un término fungoide, ustedes saben que fungoide es hongos. Entonces, nosotros hay muchas cosas de nombres que inicialmente, por lo menos, esta enfermedad inicialmente se sospechó que era producida por un hongo, por la tiña en piel, y después se dieron cuenta que no era una tiña, sino que era un linfoma de células T, sobre todo en su parte inicial de la enfermedad. Por eso quedó bautizada como micosis fungoide. El receptor de factor de necrosis tumoral es un receptor que se descubrió inicialmente cuando se estudiaban los tumores. Y se pensaba que este receptor solamente lo tenían las células tumorales. Entonces, por eso quedó con el término de receptor de necrosis tumoral. Y resulta que cuando empezaron a revisar las células normales, encontraron que ese receptor también la tienen las células normales. Como cuando se estudió, se le dio ese tipo de nombre, entonces ese receptor quedó igualito, así la célula esté completamente normal, tiene un receptor normal que es de factor de necrosis tumoral. Entonces, ese receptor, la funcionabilidad, pues todavía, si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas en el libro que dicen que no se sabe bien cómo funcionan, pero tiene una implicación en la activación de la necroapoptosis y la activación de las caspasas. Y recuerden que para que yo haga la activación de las caspasas, obligatoriamente debía haber activado ¿qué vía? ¿Qué vía debía haber activado? ¿Extrínseca? Ajá, la vía extrínseca. Entonces, siempre van pegaditos. Lo que hace la diferencia cuando yo hablo de necroapoptosis y apoptosis es que la necroapoptosis es que la membrana está tan dañada que yo no alcanzo a hacer los cuerpos apoptóticos, entonces yo hago la activación normalito, empiezo con la activación de las caspasas, estoy tratando de hacer los cuerpos apoptóticos, pero como tengo tanta disminución del ATP, tantos radicales libres, tengo tanto cambio de mi pH, recuerden que tengo liberación de ácido láctico, recuerden que hay liberación de proenzimas ya activadas por el calcio que está soltando la mitocondria y el resto de las organelas, pues eso me va a producir una degradación, la pérdida de integridad de la membrana y se me rompe. Entonces no alcanzo a hacer todo el proceso de apoptosis como tal. Hay patologías donde yo hago el proceso de necroapoptosis. Hay patologías cuando yo hago el proceso de necroapoptosis. Sobre todo, por lo menos, cuando tengo dos componentes o dos patologías asociadas que me van a estresar de manera directa a la célula, que puede inducir la activación y la destrucción de la membrana. Entonces, por lo menos, el paciente viene en un estrés, ya sea porque tiene una hipoxia, recuerden que tengo disminución de oxígeno, no tengo nutrientes, la célula está haciendo un proceso de adaptación, está en atrofia, pero resulta que a ese paciente, pongámosle en las fibras cardíacas, y resulta que a ese paciente le aumentamos el gasto cardíaco, le aumentamos el trabajo, le aumentamos la fuerza, y fuera de eso le asociamos un proceso infeccioso y asocienle otro proceso estresante que es que su corazón no late bien, el proceso infeccioso en el pulmón,
y rematemos que ese proceso en el pulmón hace una septicemia y pasa a torrente sanguíneo, entonces eso me va a generar un estrés que el paciente, la célula empieza a acumular, va a tratar de hacer el proceso de apoptosis por todo el estrés que le estamos poniendo, pero como la membrana ya viene dañada, a medida que le pongo más estrés va a tener mucho más daño celular y no va a ser capaz de hacer no va a ser capaz de hacer el proceso de destrucción de apoptosis porque no me alcanza a hacer los cuerpos apoptóticos y la célula se va a morir. Entonces no alcanza a hacer lo otro porque hace los cuerpos apoptóticos. ¿Me haces un favor? ¿Me pones mis diapositivas? Voy, profe. Profe, Señor. yo tenía una pregunta respecto a la apoptosis. Cuéntame. Tengo claro que las SMAC Diablo son las que inhiben a las reguladoras, a los factores inhibidores de la apoptosis en la intrínseca. Ujú. Y en la Sí. extrínseca es quien inhibe las proteínas FLIP. No te entendí. ¿Aló? Señora. Se me Sí, cortó. que en la extrínseca, quien inhibe las proteínas FLIP. Generalmente las proteínas FLIT en la extrínseca, el factor, o sea, el proceso de la activación es mucho más, o sea, nosotros tenemos unas proteínas que son inhibidoras, pero esas proteínas inhibidoras funcionan más en la parte de la vía intrínseca que en la vía extrínseca. El problema de la vía extrínseca es que yo no tengo tantas proteínas que me regulen, ¿sí? Por lo menos en las proteínas FLIR son inhibidores para proteger la apoptosis mediadas por el FAS. Entonces lo que hablan ellos es que si el FAS no se activa, la FLIR no se activa. Pero resulta que la gran mayoría, la unión del complejo siempre va pegadito, la FLIR y la FAS. Entonces, decir uno que la FAS bloquea, realmente no, lo que hace es como proteger para que la FLIR no se me active cada rato, porque recuerden que la FLIR se me va a activar generalmente en el proceso cuando yo vengo a la parte extrínseca, cuando hay activación del receptor de la muerte. ¿Por qué les digo que no funciona mucho? Porque es que recuerden que el receptor de la muerte, ¿quién es el receptor de la muerte? Eso lo vimos en la primera clase. ¿O quién hace parte del receptor de la muerte? ¿Qué componente de la membrana? La fosfatidilcerina. Entonces resulta que hay células que son capaces de, por lo menos, viene un microorganismo, me contamina, yo activo el receptor de la muerte, pero resulta que cuando ese microorganismo generalmente pasa con los virus, cuando ese microorganismo se interioriza, adapta su material genético a mi ADN o mi ARN, y ya deja de mandar esas señales de que está contaminada, el receptor de la muerte se esconde. Entonces, como el receptor de la muerte se esconde, yo ya no necesito que empiece o que me marque para que llegue el macrófago y me destruya por fagocitosis, o ya no tengo la activación del receptor de la muerte para iniciar el proceso de apoptosis, porque es que yo tengo dos mecanismos, entre comillas, para protegerme. Lo que hace, supuestamente cuando ustedes leen, hay una parte donde dice que los microorganismos intracelulares, como tienden a adaptarse al material genético, una de las cosas que hace que nosotros nos protejamos contra esos microorganismos intracelulares es que ellos no son capaces de cambiar la polaridad del receptor de la muerte, entonces siempre la célula va a quedar marcada. Entonces la idea es que llegue el macrófago o el linfocito NK lo reconozca y lo destruya, o los linfocitos CD8 que son los otros que me marcan. Pero resulta que hay procesos donde el receptor de la muerte
como se adapta el material genético, la célula empieza a mandar señales de supervivencia. Si yo mando señales de supervivencia, ¿qué pasa con el receptor de la muerte? ¿Se esconde o no se esconde? Se esconde. Se esconde porque está diciendo yo ya estoy bien, ya no necesito que me destruya. ¿Cuál es el problema de yo esconder el receptor de la muerte? El problema de esconder el receptor de la muerte cuando tengo una infección es que cuando el virus está en periodo de latencia no hay problema, el problema es cuando el virus empieza a dividir, que ya empezar cargas de billones y me va a destruir la célula. Y la otra particular es que se supone que yo necesito la activación para iniciar el proceso de apoptosis. Se supone que yo debía tener el receptor afuera con el factor de necrosis tumoral, hacer el complejo para iniciar el proceso de hacer todo el proceso regulador para iniciar la apoptosis. Entonces, en una parte de los textos hablan que el que me regula también que no inicie el proceso de apoptosis es el FAS, y que el FAS es el regulador de ese receptor de la parte del FLIP. Entonces, él es el que le dice si se hace todo el complejo para yo poder iniciar el proceso de apoptosis, de degradación y la formación de los cuerpos apoptóticos. Eso es lo que hacen en la parte de los textos, pero si ustedes se ponen a revisar exactamente lo que yo les decía en la anterior, este receptor también está asociado con el factor de necrosis tumoral y en unas partes de los textos le dicen a uno que no saben cómo realmente funciona el factor de necrosis tumoral para iniciar todo el proceso. Sabe que se interviene, pero no saben exactamente cómo es la intervención como cascada para iniciar el proceso de apoptosis. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda sobre la necroptosis. Yo tengo una duda sobre la necroptosis. Dime. Una mayor presencia de TNF en las neuronas o de TNF1 podría explicar la mayor susceptibilidad a la anoxia por parte de las células neuronales, en este caso. Generalmente recuerden que el factor de necrosis tumoral se puede inducir, se puede liberar porque las células están muriendo o porque está asociado por lo menos cuando nosotros veamos el siguiente capítulo que es respuesta inflamatoria, en las respuestas inflamatorias hay liberación de unas sustancias que también son inductoras, ya sea de la más amplificación de la respuesta inflamatoria o amplificación de la parte de la destrucción celular. Una de las cosas que se hablan es que en supervivencia de las células neuronales es que hay acumulación de sustancias. Entonces, yo puedo tener acumulación de sustancias a nivel intracitoplasmático, pero estas sustancias ya van a ser tan malas, por lo menos cuando yo tengo mal plegamiento de proteína, ya sea porque tengo una mutación y la proteína se me está plegando mal, o porque tengo otras señales externas que van a inducir que la célula se me muera. Cuando yo tengo señales externas para inducir que la célula se active el proceso de apoptosis, esas señales externas hay una implicación, por lo menos cuando uno lee enfermedades neurodegenerativas, hay una implicación o están asociados el factor de necrosis tumoral. Hay otras asociadas también como no solamente factores de necrosis tumoral, sino otras inductoras externas que son capaces de activarme la parte de la vía de lo que habíamos acabado de hablar del FAS, o sea que se me pierde la regulación y empieza otra vez el proceso de apoptosis. Recuerden que en las enfermedades neurodegenerativas, lastimosamente, no se sabe quién es el que me activa el proceso de apoptosis. ¿Por qué les digo que lastimosamente no se sabe quién es el que me activa el proceso de apoptosis? ¿Por qué creen ustedes? Porque no se ha podido diferenciar cuál actúa primero o cuál actúa mayormente. Pues ese es uno, pero la otra también tenemos el problema que como no sabemos quién me lo desencadena, los pacientes no tienen un tratamiento específico. O sea, por lo menos, los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas con activación de la apoptosis, si nosotros supiéramos, o sea, si los médicos supieran realmente por lo menos que esta muerte celular se da, pongamos un ejemplo, porque tiene la célula en una disminución del ATP y esa disminución del ATP se da
porque el paciente tiene una alteración de uno de los canales que no permite la captación adecuada de todos los nutrientes para poder entrar al ciclo de Krebs. Pongamos ese ejemplo. Si tú ya supieras eso exactamente cómo funciona, tú podrías crear un medicamento para poder hacer que esa parte funcione. Y si esa parte funciona, pues la muerte celular programada acelerada pues se disminuiría y la muerte y las células tendrían un periodo de vida un poquito más largo. Lo mismo pasa, por lo menos, no sé si ustedes recuerdan en el primer capítulo cuando hablábamos de los microARNs. ¿Sí recuerdan? ¿Qué son los microARNs? Estos Se por un puede lado dividir regulan el lo que ARN vendrían a ser mensajero. el ARN mensajero. Pueden ser silenciadores del material genético, ¿cierto? Entonces, por lo menos, si yo tengo en la célula un gen que me hace producir una proteína anómala, y que esa proteína, recuerden que cuando nosotros hablábamos en la primera clase, yo les decía a ustedes que nosotros tenemos muchos genes, tenemos 20.000 genes, pero tenemos casi 10 genes que regulan la misma proteína, ¿cierto? Y que me producen la misma proteína. Pero resulta que yo tengo, por lo menos de esos 10 genes, tengo un gen que está más alborotado que todo, o sea, tiene la mutación y me está produciendo una proteína anómala y esa proteína anómala es la que se me está acumulando en la célula y al acumularse en la célula me va a producir estrés de retículo y me va a producir activación de la apoptosis. Si yo tengo un microARN, o sea, tú detectas la proteína, detectas cuál es el gen responsable. ¿Tú qué tratamiento le puedes dar? Uno, bloquear, pues el más sencillo es bloquear el ARN, bloquearlo para que no me produzca más proteína, ese es el más sencillo. En lugar de dejar que la célula produzca proteínas, porque de todas maneras, sí, doña, no, si no me mojan la medicina. O si no, esto de todas maneras se me va a acumular en la célula. O sea, la idea es bloquear que no se me produzca ninguna proteína para que la célula no se me bloquee. Entonces, y no se me envejezca antes de tiempo. Entonces, la forma más práctica es formar un microARN. Si tú produces el microARN y bloqueas la producción de esa proteína anómala, ¿se me va a acumular en el núcleo o no se me va a acumular? En No el se núcleo no acumula. del citosol, No se no se acumula. acumula. ¿Se me va a activar la apoptosis o no se me va a activar la apoptosis? Por estrés no, en este caso. No se activa, entonces la célula va a durar viviendo lo que necesita vivir, que son por lo menos que viva 80 años, va a vivir 80 años. Pero tú ahí ya estás dando un tratamiento específico o no específico. 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 ¿Sí? Lo ideal, o sea, en patología y en medicina, lo ideal es dar tratamientos específicos más no paliativos. ¿Qué quiere decir paliativo? Pues paliativo es, pues si del acúmulo de la proteína el señor le da dolor de cabeza, pues yo le trato el dolor de cabeza. ¿Será que ahí yo le estoy tratando la enfermedad? ¿Le estoy No, profe. tratando el problema No, o profe. no se lo estoy tratando? No. Entonces, la idea de la mayoría de los procesos, o sea, en la apoptosis, en la necroapoptosis, en lo que regula, en la activación, es que recuerden que lo que ustedes están viendo ahorita, o sea, lo que vamos a ver ahorita, es el cambio patológico. Y en el cambio patológico, pues lastimosamente no funciona como la fisiología normal. Espérenme un momentico, chicos. La
Profe, se te cortó. Profe, no se le escucha. Entrecortado. Ahora, Mejor. es que Ya ahora estoy mejoró, con el internet de mi celular, entonces, y como yo me estoy moviendo en el Se fue, profe. carro, entonces de pronto les va a escuchar entrecortado. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, recuerden que el mecanismo de la apoptosis es lo que acabamos de hablar. Tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. Eso es en la parte fisiológica normal y en la parte patológica. Pero, ¿qué quiere decir la parte patológica? La parte patológica quiere decir que esos mismos mecanismos que nosotros estamos hablando ocurre por lo menos en una célula neuronal, no a los 80 años, que esa célula tendría que vivir hasta los 80 años, sino que ocurre en una célula a los 18 años. Entonces, si a ustedes le preguntan qué proceso fisiopatológico, por lo menos una enfermedad neurodegenerativa que empezó a los 18 años de edad, por activación del proceso de apoptosis, por estrés del retículo, por activación de, pongámosle, por pegamento de proteínas anómalas. ¿Me va a activar la vía de apoptosis? Sí. ¿Utiliza la misma vía que una vía fisiológica? Sí. Pero ¿se considera que es fisiológica o se considera que es patológica? Patológica. 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 ¿Sí me entienden esa parte? O sea, hay muchos conceptos, por eso es que yo les digo que patología es más sencillo, porque nosotros nos basamos en los conceptos de la fisiología, o sea, de lo normalito, pero ya no se lo ponemos en lo normalito, sino que lo ponemos en cierto contexto que ya se me sale de lo normal. Entonces ya ahí nosotros no hablamos de que es un proceso, la apoptosis como un proceso fisiológico, sino lo hablamos como un proceso patológico como tal. Entonces depende, pero utiliza las mismas vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca, utiliza liberación de caspasas, utiliza la liberación del citocromo, utiliza lo que es la activación de los canales del Bax-Bax, utiliza también, o sea, utiliza lo mismo, pero es donde yo lo pongo y la contraparte donde yo lo pongo. Para yo poderle dar tratamiento a eso, es el ejemplo que yo les ponía. La idea de cuando yo hablo de lo patológico no es darle tratamiento a lo que le da al paciente como síntomas, sino es a la base de la enfermedad. Porque de nada me sirve, o sea, el mismo ejemplo del dolor de cabeza. El señor le da dolor de cabeza. ¿Será que usted dándole acetaminofén para el dolor de cabeza se le van a dejar de morir las neuronas porque está acumulando proteínas mal plegadas? No, profe. No. Entonces, ¿cuál es la forma de darle el tratamiento? Pues ustedes muy juiciosos se pusieron a revisar y encontraron que el señor se le podía dar tratamiento dándole un microarreglo. Eso de los microARNs es lo que se está tratando de hacer ahorita, y eso se los expliqué en la clase cuando lo vimos, es que se está tratando de hacer para ser más específicos en el tratamiento, porque es que aquí yo ya no voy a tener efectos tanto colaterales, porque por lo menos ustedes hacen el microARN para bloquear una proteína que está mal plegada, la identifican y ese solamente va y me bloquea esa proteína que está mal plegada, pero no me bloquea la normal. Porque actualmente el tratamiento, el problema radica es que por lo menos, recuerden que yo les decía que habían 10 genes, por lo menos el ejemplo, hay 10 genes que me pueden codificar una sola proteína. De esos 10 genes hay un gen que está alterado y me está produciendo una proteína mal plegada. Pero actualmente lo que hacen es que el medicamento que yo le doy me va a bloquear la proteína, o sea, me va a bloquear a los 10 genes y me bloquea la producción de las proteínas totales. Entonces, ¿cuál es el problema si me bloquea la producción de la proteína total de esos 10 genes? O sea, ya no produzco ni la anormal ni la normal. ¿Cuál va a ser el problema? Las funciones para las que esa proteína iba a trabajar, porque al ser frenada su producción, no va a ser ensamblada para otras funciones. Ajá, entonces, ¿será que me puede producir estrés y apoptosis de la célula? También. También. ¿Sí ven? Entonces, ahí es donde empiezan, por eso es tan bonito la parte de farmacología y ustedes mirar cómo funciona la célula y todo, porque es que uno dice, bueno, fácil, yo hago uno que me bloquee la función de los 10 genes, pero resulta que los 10 genes no están dañados. Y sin embargo,
yo necesito esa proteína para el funcionamiento normal de la célula. Si no produzco esa proteína, la célula se me va a morir. O sea, voy a entrar en apoptosis. Entonces, no puedo, o sea, no puedo ser tan exagerado de bloquear los 10 genes porque esa proteína, ay, me metí por donde no era. Me acabo de dar cuenta que está cerrada la vía. Ahora voy tarde. Yo no puedo ser tan exagerada de bloquearlo, pero tampoco puedo ser tan laxa de no bloquear la que me está produciendo una proteína anómala. El problema de esto es que el tratamiento es muy costoso. O sea, lo ideal es llegar a hacer, lo mismo pasa con el cáncer. Con el cáncer ahorita lo que se está tratando de hacer es hacer tratamientos un poquito más específicos hacia donde están. Por lo menos hay tratamientos en cáncer que lo que van a hacer es inducir el proceso de apoptosis de la célula. Porque recuerden que les decía que cuando yo tengo mutación del BCL2, y siempre acuérdense que patología cuando ustedes les dicen BCL2 positivo, no quiere decir que el gen funcione bien, ¿no? BCL2 positivo quiere decir que el gen está mutado. Y si el gen está mutado, quiere decir que lo que quiere decir cuando el gen está mutado es que lo que va a predominar es lo antipoptótico y lo que no va a predominar es lo apoptótico inductor de apoptosis. Entonces, hay medicamentos en quimioterapia que uno le da al paciente y lo que yo trato de hacer con la célula tumoral es inducir la apoptosis, no inducir la necrosis, porque ustedes creen que inducir la necrosis no. Porque sería más traumático, habrían procesos inflamatorios y pues se destruirían más células alrededor. Exactamente, y produce más lesión. Entonces hay medicamentos que tratan de inducir la apoptosis, o sea que la célula solita como que se mosquee otra vez y como que se reactive, pero en muchas ocasiones, recuerden que la célula tumoral en muchas ocasiones tiene mutaciones que ya viene sumando y alteraciones en la membrana que no van a alcanzar a hacer el proceso de la parte de apoptosis como tal. Este capítulo, o sea, de apoptosis y necroapoptosis, volvemos a hablarlo ahorita en inflamación y volvemos otra vez a repetirlo en neoplasias. Entonces, para que lo tengan pendiente. Ahora vamos a seguir avanzando. Entonces, habíamos quedado en que todos los procesos que van o que están pegaditos a la parte de lesión celular o todo lo que me causa un estrés en la célula me va a llevar a una activación de la mitocondria. Entonces, una de las cosas importantes de la activación de o sea, que la mitocondria no me produzca ATP, una de las cosas que la mitocondria me disminuya o induzca la disminución del pH por aumento del ácido láctico, que disminuya también la producción de proteínas que yo necesito necesarias para la membrana. Todos esos factores asociados van también pegaditos a que va a haber una alteración de los canales que habíamos hablado, que era del citocromo C, que lo habíamos mencionado, pero también va a haber una liberación del calcio que está agarradito en el interior de la mitocondria. Todos esos factores asociados, o sea, del calcio que hay en el interior de la célula, del citocromo C, pues me va a inducir el proceso de apoptosis si la célula alcanza a hacer el proceso de apoptosis. Si quieres, pasa a la siguiente. Hay una cosa importante que si ustedes leen necroapoptosis, ahí lo dice, que generalmente como hay mucha liberación de calcio, recuerden que el calcio no solamente está en la mitocondria, también está en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Como hay liberación de esas dos sustancias, del calcio, y las membranas de los lisosomas y proteosomas están muy dañaditas, eso permite que se derramen las proenzimas y con el contacto con el calcio de una vez empiece la activación y la degradación de las membranas. Entonces eso me va a inducir a que más rápido la célula entre en un proceso de necrosis celular. En esta parte de la gráfica, espérenme un momentico que ya voy a entrar aquí a medicina legal y ya les explico la gráfica. Es que aquí hay un cruce que no me gusta porque las motos se le meten a una mano izquierda.
Chicos, ¿será que me esperan un tricito? Voy a llamar porque no veo al chico que me recoge aquí en medicina legal porque tengo hoy turno en morgue y ya me vuelvo a conectar. No se me vayan a ir. ¿Sí? Aquí les explica pues prácticamente todo lo que hemos dicho con respecto a muerte celular y daño celular. Entonces, aquí tenemos una célula donde recuerden que tengo un agente estresante o lesivo, y cómo están enumeradas, un agente estresante o lesivo, que ese agente estresante o excesivo va a ser una alteración de los canales. Recuerden que antes de la alteración de los canales, pues debe haber una disminución en la producción de ATP para que los canales pierdan esa polaridad, esa selectividad que tienen. Entonces, eso va a permitir en el espacio extracelular que ingrese el calcio que está en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático se suelten, y si ustedes se dan cuenta, ahí mismo en la gráfica dice que va a haber un aumento del calcio citosólico. Ese aumento de calcio citosólico va a hacer que se me activen enzimas como las fosfolipasas, proteasas, endonucleasas y ATPasas. Entonces, las fosfolipasas y las proteasas, recuerden que me van a dañar las membranas, no solamente la membrana citoplasmática, sino las membranas de las organelas. Las endonucleasas se van y se degradan el material genético, y las ATPasas me van a dañar y me van, para que no produzco ATP, pues lo poquito que produzco se la va a degradar la ATPasa. Entonces, todos esos factores van a inducir que la célula entre pues en mayor déficit, en un mayor daño, y yo active, ya sea no es tan viable que yo haga apoptosis, es más viable que yo haga necrosis, porque ya tengo tan dañada la membrana que la membrana se va a reventar. La siguiente. El otro problema que tenemos, que ya lo habíamos mencionado, es que vamos a tener acumulación de radicales libres. Cuando ustedes vieron bioquímica, recuerdan que su profesor de bioquímica les decía que habían unos radicales que eran mucho más severos, mucho más dañinos, que entre esos está lo que era todas las especies reactivas de oxígeno, principalmente el superóxido. Entonces vamos a tener un acúmulo de estos radicales libres, y recuerden que estos radicales libres también tienen una reacción sobre las proteínas, sobre los lípidos y sobre nuestro material genético, que va a incrementar el daño de la célula y va a inducir el proceso de necrosis. Ayuda también a lo que es la oxidación de ácidos grasos de la membrana, a la oxidación de las proteínas y a la oxidación del ADN en los segmentos de mutación. Entonces ya empiezan a hacerse expresión de las mutaciones que tenemos en nuestro ADN. Siguiente. Esta es la lista de radicales libres que ustedes saben que tenemos. Ustedes ven el superóxido, ven otros asociados a grandes moléculas, asociadas principalmente a lo que es el hidrógeno. Recuerden que la unión de estos dos nos produce grandes cantidades de radicales libres, que lo que hacen es dañarnos la membrana y nuestro material genético. Pero recuerden que el material genético es más sobre las histonas, para yo hacer expresión de segmentos que antes no se leían, sobre todo donde tengo mutaciones. Entonces más fácil se pueden hacer expresión de mutaciones. La siguiente. Aquí es en la parte de la mitocondria. Recuerden que la mayor producción de radicales libres se da en la mitocondria cuando nosotros empezamos la producción de ATP. Este aumento de radicales libres se da cuando yo cambio mi ciclo de Krebs por la vía glucolítica, y principalmente porque también la célula deja de recibir lo que son los antioxidantes. Recuerden que la célula se compensa con los antioxidantes, principalmente con algunas vitaminas como la vitamina C, que son potentes antioxidantes, vitamina A, vitamina E. Entonces, como la célula bloquea las claviolas, no las puede captar, y la disminución o lo que me disminuye la producción de radicales libres se bloquea, se me incrementa, y esto va asociado con lo que nosotros o lo que ustedes ven en la parte final, que es la peroxidación, las partes del daño del ADN y las alteraciones de las proteínas. La siguiente.
Siguiente. Vuelve otra vez y juega lo que habíamos hablado. Entonces recuerden cuando yo les pregunté en un parcial, o sea, recuerden que siempre todo el daño de la membrana, las alteraciones de la permeabilidad van pegaditos porque yo tengo una alteración de calcio, sodio, agua, potasio. Y ahí pegadito va también lo que es la disminución del pH por aumento del ácido láctico y todo lo de las pérdidas de las membranas y de las proteínas. Siguiente. Entonces, aquí ya empezamos con el problema de que si tú le quitas el estímulo estresante, si la mitocondria arranca o no arranca. Entonces era lo que hablábamos de lesión reversible y irreversible. Entonces, el problema radica es que si la membrana mitocondrial se daña, hay liberación. Y si esa membrana no llega a perder el calcio, llega a perder el citocromo C, generar que la membrana mitocondrial, así yo le quite el estímulo, esta membrana mitocondrial normal. Profe, qué pena, se le Recuerden están que cuando recortando veíamos, mucho. señor, Se le están recortando bastante. espérame, ya me acomodo. Ahora, espérame, y ya llego yo aquí al cementerio y ya me ubico. Me esperan un momentico, es que estoy pasando por un lado que yo creo que la señal no es muy buena. Si me escuchan, es que estoy en el cementerio y la señal está catastrófica, no tengo buena señal. ¿Ustedes sí me escuchan? Ahorita se le escucha bien. Sí, profe, sí se escucha. ¿Sí? Bueno, entonces ya me tocó salir. Entonces, si se entrecorta es que aquí está lloviendo. No sé si por allá está lloviendo. Entonces, resulta que, recuerden que cuando nosotros veíamos la primera clase, yo les comentaba que generalmente a uno le dicen que el núcleo es más importante, pero realmente el que mira la supervivencia celular es la mitocondria. Y si yo tengo un daño de la mitocondria, de la membrana, de los poros, la célula de una vez entra en proceso de apoptosis. Entonces, puede ser que yo quite el estímulo, puede ser de que yo quite todo lo asociado, pero el problema es que como ya la mitocondria tiene un daño de permeabilidad, tiene un daño en los canales, si ella no es capaz de volverlos, o sea, sobre todo si no es capaz de volver al ciclo de Krebs, porque recuerden que el meollo del asunto es porque yo tengo una disminución en la producción del ATP. Entonces, si tú le pones los nutrientes, pero la célula no es capaz de producir ATP, entonces lo que va a hacer la célula es, no va a entrar nunca otra vez a producir las 32 moléculas, siempre va a estar en déficit y ese déficit se va a reportar pues en todo lo que hemos hablado, que son alteraciones de todos los canales, y la célula se hincha hasta reventarse. La siguiente. Chicos, ¿será que lo dejamos hasta acá? Es que tengo que entrar ahorita porque es que hay 5 cuerpos y tenemos que cuadrar si se van a abordar hoy o solamente entra mi compañera. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, no hay ningún problema. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, Muchas gracias, yo profe. tengo que Cuéntame. comentarle Listo. algo. Cuente, ¿Será dime. que puedo esperar al final? Sí, señora. Gracias.